Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por asistir a este acto ya en la recta final de la primera gran fin de semana del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tocoronte, que les recuerdo continuará de jueves a domingo la semana que viene en este mismo sitio. Dicho esto, Canarias mantiene relaciones, no sé si estrechas, pero sí que muy sentimentales con el continente africano, tierra que ha dado origen a dos novelas que han coincidido en el mercado este mismo año y en la que se cuenta la experiencia como militar de uno de ellos cuando el Sáhara era español, mientras que en la otra se adentra al lector en un relato de iniciación que aprovecha el autor para narrarnos la construcción nacional de Marruecos, Mauritania y Sáhara. Pascual Ortuño Muñoz es autor de Aquellos días del Sáhara, 1974-1975, en la que revive sus días como militar en aquella parte que casi parece olvidada del mundo. Pascual Ortuño fue magistrado presidente de la sección 12 de la Audiencia de Barcelona y exprofesor de resolución alternativa de conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Fue también director de la Escuela Judicial Española, director general de Derecho Privado y Entidades Jurídicas de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña y vicepresidente de GEMME Europa y vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Jueces de Familia, entre otros muchos cargos y ocupaciones. Pablo Martín Carvajal fue director general de Relaciones con África durante 2 legislaturas en el Gobierno de Canarias y es autor, como escritor, de las novelas Tú eres azul cobalto, que creo que vas a sacar ahora una segunda parte de esto. Bueno, un poquito más adelante. Un poquito más adelante. La ciudad de las miradas, La felicidad amarga y de tal vez Dakar y El latido de Almagreb, que es la novela de la que vamos a tratar hoy, que forma parte de una trilogía cuyo tercer volumen aún anda en el limbo, por decirlo así. La primera pregunta te la voy a dirigir a ti, Pascual, y era un poco que nos comentara qué recuerdos, que muchos de ellos los viertes en este libro, tienes de tu experiencia como soldado en el Sahara, sobre todo en este tiempo que fue tan caliente. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias también a Eduardo y a la organización del festival por contar conmigo. Y realmente yo creo que en la trayectoria vital, ya después de muchos años que ves ¿no? que van transcurridos desde aquellos días del Sáhara, es cierto que puede ser de esas experiencias que te marcan y que te marcan para siempre y que es difícil. Pero no obstante, uno de los leitmotivs de escribir la novela es que no se me terminaran de olvidar aquellos recuerdos. Y realmente fueron unos años importantes para la historia de España que se van perdiendo. Las nuevas generaciones no saben dónde está el Sáhara, pero tampoco saben bueno, pues, de las luchas que hubo en la universidad, en las fábricas, en los movimientos vecinales antes de la muerte de Franco. Casi todo el mundo piensa que aquí la transición empezó pues luego con Suárez, después de muerto Franco, etcétera. Y yo creo que los años de una mayor ebullición política que ha vivido España ha sido los de los 5 primeros, el primer lustro de los 70, donde había además muchísima ilusión bueno, pues por generar, por acceder a un espacio, a un país de libertades, y eran otras generaciones. Y precisamente había temas que no se han tratado, porque claro, por ejemplo, la transición no se entiende sin un fenómeno, y es que muchos de los hijos de personas que habían estado muy vinculadas con el régimen franquista, incluso de militares franquistas y tal, pues luego en la universidad pasaron a ser activistas políticos por la democracia y en contra del franquismo. No se entiende cómo fue esa transición si no es por este fenómeno. Y tampoco lo entendemos sin saber que, por ejemplo, en el año 75, en el 74 hubo un estado de excepción. Yo entonces todavía no estaba
bueno, en el 73 fue el primer estado de excepción, que ahora la gente se asusta. Hemos conocido después en Cataluña lo del 151, aquello de la Constitución. Pero estado de excepción, yo en mi época joven viví dos, de esos que no podías ir tres por la calle, no podías tener... No, eso la gente no lo sabe, mis hijos no lo saben. Y entonces, pues junto con todos esos recuerdos, cuando decidí ponerlos de alguna manera en evidencia, estuve colaborando en algún periódico, en Cataluña Press, hacía unas columnas de tipo jurídico, político, etcétera, y me decidí a intentar plasmar en novela, no elegí el género histórico, porque yo no soy historiador, y eso requiere mucho tiempo, requiere un método que yo, aparte, ya esta vocación literaria me ha venido ya de mayor, tampoco tenía mucho tiempo para ponerme a hacer estudios históricos. Y esto fue un poco el objetivo, ¿no? El plasmar aquellos recuerdos que todavía tenía. ¿Tienes algún recuerdo en especial que no se te haya borrado con el paso del tiempo? Porque, si no me equivoco, el libro, además de tus recuerdos, también lo construyes con recuerdos de otros compañeros que estuvieron contigo, ¿o no? Sí, sí, a ver, la idea primitiva era una idea bastante vinculada a mi profesión. Yo antes de este libro había escrito algunos jurídicos, pero concretamente había escrito dos de divulgación jurídica con relatos de casos. Uno se llama Justicia sin justicia y el otro se llama Hijos ingratos, que son relatos. Bueno, pues esos relatos tuvieron un cierto impacto porque era para divulgar a personas que no son juristas problemas jurídicos. Sobre eso hay todavía mucho que hacer. Y entonces se me ocurrió un tema importante, pero yo había trasladado a presos que estaban en el Ayun durante el servicio militar, bien porque eran objetores de conciencia, bien porque habían cometido algún delito, porque los habían reclamado de la península por juzgados del Tribunal de Orden Público, etcétera, o bien porque incluso habían participado como soldados españoles, pero habían participado en alguna acción terrorista con el Frente Polisario. Entonces, una de las vivencias que recuerdo día a día y que la plasmo un poco, pues fue el Ayun a Las Palmas, siendo yo cabo primero, que yo llegué en la carrera militar, llegué a ser cabo primero, pero claro, los oficiales no querían venir a esas, porque además era incómodo el viaje y demás, y entonces hice la conducción en dos ocasiones de estos presos hasta la prisión militar de Las Palmas. Y concretamente los situé en tres personas. Uno era un testigo de Jehová, otro era un miembro del Frente Polisario y otro era un detenido político que lo reclamaba el Tribunal de Orden Público. Entonces lo primero que hice fue buscar los expedientes judiciales de estos tres, y los tengo. O sea, y no solamente eso, sino que además fui a entrevistar con mi hija pequeña, se dedica a cosas de cine y tal, los entrevisté y los tengo pensando algún día en que se pueda plasmar en un reportaje. Tengo 14 grabaciones de una media hora cada uno, personas que podían ser, y de estos, de los testigos de Jehová, del preso político y del saharaui, del Frente Polisario, pues tengo la grabación hecha y claro, no son historias que yo recordaba, pero las historias suyas personales yo no las había vivido. Con la investigación para escribir el libro es como las... y después es curioso porque, claro, el libro se termina en el mes de septiembre, cuando empieza la evacuación y cuando yo terminé el servicio militar. O sea, antes de que se produjera realmente la entrega, la alta traición, ¿no? Como dicen los saharauis, antes de que se produjera. Pero a raíz del libro
he hecho una página web y me escribe muchísima gente con sus recuerdos. Y además hay una cosa muy importante. Intenté rodearme de la literatura histórica de este periodo, que hay muchos libros, pero después de la novela se han publicado más libros. Se han publicado más libros que no he podido, claro, yo no pude porque me he enterado de cosas que antes no sabía. Y de lo más interesante ha sido, oye, que está Florencio Ayumar aquí en la primera fila, que conecté con la Asociación de Veteranos de la Mir en el Sáhara, que actualmente somos 850. Es menguante porque se va reduciendo cada año, pero al mismo tiempo, claro, en el último año había 25.000 soldados españoles, o sea que todavía hay mucha gente que precisamente a raíz de las presentaciones de la novela en diversos sitios, en Gijón, en Asturias, en Madrid, etcétera, pues se están incorporando a la asociación. O sea, después de la novela se han incorporado más de 100 veteranos que no sabían de la existencia. Y aquí en la página web de la asociación hay miles de historias para mil novelas. Además, como en la ponencia de ayer, cantidad de fotografías que mueven también a escribir nuevas novelas, porque bueno, aquí pasaron muchas cosas, ¿no? Pablo, novela, bueno, hay una novela que dos protagonistas, dos hermanos, que inician un viaje a Marruecos, a Mauritania, tocas también el Sáhara, que para ellos va a ser vital, porque como dije en una ocasión, es una aventura no solamente física, sino también, que para mí es más importante, espiritual. Pero al margen de eso, en el libro también cuentas y narras la construcción de dos naciones que tenemos aquí al lado. Una es Marruecos y otra es Mauritania. Gracias a tu libro yo me he dado cuenta de que ese proceso fue largo y laborioso. Me gustaría que, en síntesis, yo sé que es muy complicado, nos contaras un poco cómo fueron estos procesos de construcción nacional en estas dos naciones que tenemos, que son vecinas. Bueno, pues en primer lugar, gracias al festival por invitarme. Gracias, Eduardo. Un placer, Pascual, compartir mesa contigo. Sí, bueno, no puedo contarlo, no puedo contar la novela entera, ¿no? Pero sí, la verdad que yo llevo 25 años viajando a África por motivos de trabajo y cuando empecé a leer sobre las independencias africanas, pues es un periodo histórico que me cautivó, ¿no? Por lo difícil y lo complejo y sobre todo por la necesidad que tenían esas gentes, ¿no? Sea en Senegal o en Mauritania o en Sáhara o Marruecos, de crear una nación, ¿no? Porque no existían como nación antes de la llegada de los europeos, ¿no? Sino como conglomerado de tribus que tienen unas relaciones más o menos dependientes o independientes entre unas y otras, ¿no? Y de repente llegan los europeos, establecen sus líneas rectas en el mapa de África y están ahí, bueno, 80, 100 años, los años que hayan estado en función del país. Y llega el momento de la descolonización, ¿no? Y cuando llega el momento de la descolonización, pues hay que inventar países. Hay que inventar países que no existían previamente, ¿no? Y entonces ahí hay unos procesos identitarios, a mi juicio, fascinantes, ¿no? Y sobre todo que en todos, yo he escrito sobre 4, porque he escrito sobre Marruecos, el Sáhara, también Mauritania y Senegal, pero también conozco otros casos, ¿no? Siempre hay un personaje o dos personajes claves. Y son personajes que tenían un tipo de afinidad política, en muchos casos intelectuales también, se unía la intelectualidad con lo político, y son los que digamos, cogen el toro por los cuernos y dicen, bueno, aquí tenemos que crear una nación, ¿no? Y vamos a crearla, porque como decía Alfonso Mateo Sagasta, que me ha presentado 2 veces, un historiador, dice, las naciones se crean, ¿no? No son creaciones artificiales, ¿no? Y la de Marruecos bueno, Marruecos no existía como país, había unas tribus bereberes, había unas tribus árabes, que bueno, había un sultán y más o menos había unas relaciones de pleitesía al sultán de algunas tribus y de otras no.
y no había sentimiento de país, no había sentimiento de territorio, porque lo que dependía del sultán eran las tribus, pero no el territorio en el que estaban las tribus, porque muchas de las tribus, sobre todo si te ibas más al sur, eran nómadas. Entonces no había una pertenencia del territorio, ¿no? Entonces la pertenencia de la tierra casi es un concepto que imponen los europeos cuando crean esas líneas, ¿no? Dicen esto es mío y esto es de España, esto es de Francia, esto es de Inglaterra, esto es de Alemania, esto es de Italia, de quien sea, ¿no? Entonces en Marruecos surge un intelectual que viene de una familia de los Fassi, ¿no? Se llama Alal Fassi, que viene de una familia de intelectuales marroquíes que en todos los siglos siempre tuvieron una figura intelectual que tuvo una importancia en la sociedad, en su sociedad, ¿no? Y él dice que hay que crear una nación, ¿no? Tenemos que crear una nación porque tenemos que echar a estos infieles, que eran los españoles y los franceses, ¿no? Que son infieles porque no son musulmanes. Y vamos a intentar utilizar el Islam como el elemento de unión, ¿no? Porque ellos tenían también sus divisiones entre los árabes y los bereberes, ¿no? Y tenían sus grandes problemas de convivencia entre árabes y bereberes, ¿no? Entonces aprovechan la presencia del infiel para utilizar el elemento común que es el Islam de los bereberes y de los árabes e intentar crear una nación, ¿no? Y después surge eso de que como hay un enemigo común, pues entonces todos se unen contra el enemigo común, que en este caso es Francia o España, ¿no? Y realmente fue la presencia europea la que generó esa unión marroquí para crear esa nación, ¿no? Entonces ahí hay algunos hechos muy interesantes, ¿no? Cuando deciden, este hombre, Al-Fassi, decide que el sultán no se puede llamar más sultán, sino que se tiene que llamar rey, porque en Inglaterra había un rey o una reina. y querían decirle que nosotros también teníamos una reina o un rey como tenían los estados europeos, ¿no? Y ese fue un paso fundamental, ¿no? De hecho fue una decisión premeditada en el ámbito de la universidad. Pascual hablaba de la Universidad Española Revolucionaria, pues también había esa universidad marroquí contestataria, digamos, de la resistencia frente al poder europeo. Y ahí se fue fraguando todo eso y decidieron que el rey Mohamed V iba a salir en una procesión, y decidieron que nadie podía llamarlo sultán, sino tenían que llamarlo al-Malik, ¿no? Que era el rey al-Malik. Y los europeos, cuando escucharon al-Malik, se quedaron sorprendidos, ¿no? Y dijeron, no lo están llamando sultán, lo están llamando rey. Y eso era un símbolo de que ellos aspiraban a tener un estado, ¿no? Y bueno, eso más o menos por Marruecos y por Mauritania. Muy resumido, porque se puede hablar mucho más, ¿no? Y Mauritania, muchísimo más difícil, porque Mauritania era un territorio de nómadas, ¿no? De tribus nómadas. Vivían en tribus y los llamaban los hijos de las nubes, porque ellos vivían del ganado y tenían que ir donde llovía, porque ahí es donde habían los pastos para que el ganado comiese, ¿no? Y entonces ellos iban buscando las nubes y se iban desplazando en función de dónde iban las nubes, ¿no? Por eso ese nombre tan poético, ¿no? Los hijos de las nubes, ¿no? Y por supuesto, aquella tierra era una tierra yerma, que no producía nada, y que era muy difícil, era imposible un asentamiento. El sedentarismo era imposible porque había que ir corriendo por donde no había sistemas de riego, ¿no? Entonces había que ir a donde lloviese, y entonces no había una pertenencia al territorio, el territorio no pertenecía a nadie, ¿no? Y de repente, y después una sociedad de castas, así como sabemos que en los brahmanes, pues las 4 castas que hay en la India, pues aquí también es una sociedad de castas, ¿no? Con unas tribus en la élite, unas tribus guerreras, que lo que les daba a ellos su razón de ser era ser guerrero y robar, o que no lo consideraban como robar, sino quitarle
a los otros lo que tenían, porque es una tierra de recursos, de escasos recursos, ¿no? Y entonces la supervivencia era o lo tenías tú o morías, ¿no? Porque había muy pocos recursos. Entonces eso generó una organización social basada en la rapiña y en el pillaje, ¿no? Entonces era el territorio, lo llamaban el país del paréntesis legal, porque no había ninguna ley, y ahí era un poco la única ley que había era la ley del más fuerte, ¿no? Y entonces había unas tribus que eran las guerreras, que eran las más fuertes, después otras tribus que eran las que se llaman los marabús, que eran los hombres religiosos. Después estaban los forgerons, que son los que trabajaban los ganaderos, y otras más, ¿no? Y entonces, de repente, cuando llega el periodo colonial, pues, ahí aparece un francés, que es Copolani, ¿no? Que dice, aquí tenemos que intentar organizar algo, porque esto del territorio sin ley no vamos a ningún sitio, ¿no? Tenemos que intentar organizar aquí un país, ¿no? Y para intentar organizar un país tenemos que hacer una ley, y tenemos que hacer pues, un contrato social, que no había un contrato social, ¿no? Y este hombre, que era admirador de Rousseau, utiliza sus lecturas del contrato social para convencer a los mauritanos de que hay que hacer un contrato social, ¿no? En Mauritania, ¿no? Y esto después con Copolani lo mataron, lo mató Mael-Aymín, bueno, no directamente Mael-Aymín, Mael-Aymín era un líder religioso que también luchaba contra los infieles, ¿no? Y bueno, y en ese momento aparece Mokhtar Ul-Daddah, que es el líder de la independencia mauritana, ¿no? Que habla con todas las tribus, y dice, aquí tenemos que crear un país, ¿no? Y vamos a intentar crear un país con una gran amenaza, que era Marruecos. Porque Marruecos reclamaba todo el territorio del Sahara hasta la frontera del río Senegal, ¿no? Entonces, bueno, Mokhtar Ul-Daddah es el que intenta convencer a todas las tribus mauritanas de que era necesario ese contrato social y de que era necesario crear un país, ¿no? Y bueno, eso así más o menos por encima de Mauritania, ¿no? Y después en medio está el Sáhara. Está el Sáhara, también con la espada de Damocles de Marruecos encima, ¿no? Porque el intelectual marroquí Alfasi, que nombraba antes, también es el que ideó el concepto de Gran Marruecos, ¿no? Gran Marruecos, que era Marruecos, Sáhara, Mauritania, partes de Mali y partes de Argelia. Bueno, por una serie de estudios que hace. Canarias no entra ahí. Canarias no entra ahí, si quieres después hablamos de eso. Un momento. Ayer me lo preguntaron en La Palma, ¿no? Y bueno, y ahí aparece el Frente Polisario, que estaba, bueno, pues en un momento, bueno, de España, Pascual sabrá de eso probablemente mucho mejor que yo, y ahí surge otro personaje fascinante, que es el líder del Frente Polisario, uno de los creadores, que es el Wali Mustafa Sayed, ¿no? Que es un chico que tiene 27 años, y que no me imagino un chico de 27 años hoy en día creando lo que él creó, ¿no? Y ellos deciden crear ellos jugaban con ventaja, porque España no se había ido de ahí. Los grandes problemas de la independencia, las independencias africanas vienen en los años 60, y aquí llegamos a aquellos días del Sáhara en el 73 y en el 75, ¿no? Y ellos ya sabían que el gran problema que estaban teniendo en los países africanos era el tribalismo. El que no conseguían una unidad nacional, sino que permanecían los intereses tribales, ¿no? Y entonces ellos, que ya sabían eso, porque estaban con 10 o 15 años después, dijeron, pues aquí si queremos crear un pueblo, un Sahara independiente, tenemos que crear un pueblo saharaui, un pueblo único, y no un pueblo dividido en los Erkibats, en los Ulalguaditos, o sea, todas las tribus que habían, que más o menos habrían como 4 o 5 tribus mayoritarias y otras minoritarias, ¿no? Entonces deciden crear la revolución saharaui para convertirse en un solo pueblo, el pueblo saharaui, que era el que iba a demandar la independencia del Sahara Occidental, ¿no? Y esto lo lideró primero Bashiri, que fue el primer desaparecido que se lo cargó a España nadie sabe lo que pasó, pero lo normal es que desapareció en el momento que reivindicaba, era el primero que empezaba a reivindicar la independencia del Sahara, y después el relevo lo cogió una serie
de personas, pero lideradas por el Wali Mustafa Sayed, ¿no? Y la historia de este chico, porque era un chico de 27 años, es también fascinante, ¿no? Y así, bueno, a grosso modo son los tres orígenes de las independencias de Marruecos, Mauritania y el Sahara. Vale, pues me ha dado pie a la siguiente pregunta, que yo creo que la tratas en tu libro y en el tuyo también. Y quería saber la opinión de, como personas individuales al margen de la novela, cuál es su opinión del trato que le ha dado España al Sáhara. Antes los saharauis lo llaman como la gran traición. ¿Por qué dicen que es la gran traición? Bueno, pues un poco retomando lo que Pablo decía, la ilusión que se creó con el pueblo saharaui, creado de alguna manera por Basiri, por toda una serie de circunstancias históricas y sobre todo por la enemistad con Marruecos y demás, claro, cuando en el año 56-57 la ONU decide que se termine la colonización africana y exhorta a los países para que vayan tranquilamente, pero dejando aquellas colonias, pues España tiene, no España, a mí no me gusta hablar tampoco de países, me gusta hablar de los gobernantes de ese momento. Los gobernantes tienen una idea luminosa y es que aquello no es una colonia, que aquello es una provincia, en dos provincias, mejor dicho. Y entonces, pues ahí tenemos muchísimas declaraciones, incluso, por ejemplo, de José Solís, famoso ministro en su día, en la época de Franco, que decía bueno, que el Sáhara eran provincias españolas exactamente igual que Guadalajara y Cuenca, ¿no? Y de hecho, pues se le dio a todos los miembros de las tribus, claro, las tribus, ¿qué pasó? Pues que fueron incorporándose a las ciudades, concretamente a Layún, a Villa Cisneros, a Asmara, fueron viniendo de las tribus y de la economía que hasta entonces habían de supervivencia que habían tenido, pues fueron ubicándose en la industria de la pesca, en el Ayun, se hizo un polo comercial, etcétera, y realmente el trato que se dio entonces fue consecuente con este espíritu, de tal manera que cuando en España, en el resto de España, no había libertad religiosa, allí el gobierno español construía mezquitas, ¿no? Y los niños iban al mismo colegio, no había enseñanza privada. En la enseñanza pública iban los niños a la misma escuela, al mismo instituto, a la sanidad, etcétera. Entonces, claro, se tenía carne de identidad español, que es muy curioso porque el año pasado el Tribunal Supremo dijo que todo aquello era una entelequia y no reconoce nacionalidad española a gente nacida allí, ¿no? Con una pirueta que se ha hecho ya últimamente. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que cuando en España se vio que era posible, o sea, que era imposible el mantener esto con el estatuto de provincia, pues se pensó en arbitrar una solución acordada. Y la solución acordada pues vino muy bien a Basiri, precisamente Basiri, que tiene a mí me gusta mucho compararlo con Abdelkrim, porque Abdelkrim, según nos han enseñado, pues era un caudillo que vivía en el Rif, que resulta que era un tipo que había estudiado Derecho en Salamanca, que era periodista, en Melilla y que escribió unos artículos en contra de la explotación de los mineros del Rif en las minas que entonces iban para el entierro del norte de España. Basiri era una persona formada, bueno, su ideal era Nasser, que era que entonces estaba en Egipto, había estudiado, y con Basiri incluso hubo un buen entendimiento hasta un momento determinado. El momento determinado fue en los hechos de Zemla, que bueno, en la novela también un poco salen ahí, aunque es un poco anterior,
Claro, ¿qué ocurrió? Pues que hubo unas reivindicaciones porque no se veía a España por una parte sí, por otra parte no, siempre con esa ambigüedad, pero ahí hubo un conato de rebelión, y ese conato de rebelión que pilló de sorpresa, según textos históricos que he leído al propio Basiri, y que implicó que la Legión reprimiera muy duramente una manifestación, y a partir de ahí el Frente Polisario, que hasta el año 73, casi 74, había sido pacífico, pues vieron claro que o era por las armas o no lo conseguía. Mientras tanto, Marruecos había traído, no sé si tú lo has visto, Marruecos había estado con presencia militar en la guerra de Israel, en la guerra del Yom Kippur, y a los militares allí los trajo y los puso en la frontera, precisamente con el Sáhara. Y estuvo hostigando, y precisamente con las investigaciones que se han hecho por soldados que luego han trabajado en esta materia de la Asociación de Veteranos, pues se ha visto que las tropas nómadas que integraban las unidades españolas de allí, donde había mayoría de saharauis, precisamente los primeros atentados que se atribuyen al Frente Polisario no eran del Frente Polisario, eran de unas guerrillas marroquíes, ¿no?, que estuvieron hostigando e intentaban desacreditar al Frente Polisario como enemigo de España, un poco para que tuviera el mismo trato que la ETA, ¿no?, de terrorista y tal. Todo eso hay bastantes testimonios históricos que están ahí. Entonces, ¿por qué es la gran traición? Bueno, pues porque se llegó al convencimiento de que España estaba mareando la perdiz, que además de eso las riquezas mineras de Fosbucra, etcétera, se estaban vendiendo, se estaban formando empresas en las que no solamente había norteamericanos y franceses. Francia jugó mucho a favor de Marruecos aquí, sino que incluso pues había sospechas que luego se han confirmado de que indirectamente España estaba animando a Marruecos a que reivindicara el Sáhara y a Estados Unidos. Después de escribir la novela, pues hay un historiador tinerfeño, Domingo Gari, que ha escrito Estados Unidos en la guerra del Sáhara Occidental, que salió el año pasado, en el 21, que me regaló el libro el día que presenté la novela aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. No sé si es real o es Sociedad Económica solo de Amigos. Pero él escribe aquí lo que como historiador ha sacado de la desclasificación de secreto de los papeles del Pentágono y de lo que ha supuesto, de lo que supo Kissinger, de las maniobras de Kissinger. Resulta que, claro, los contratos por los que España compró armamento a Estados Unidos, los famosos F-5, etcétera, etcétera, tenían la cláusula de que no se emplearían frente a Marruecos. Y parece ser que la gran operación de la Marcha Verde, que no eran 300.000, que eran muchísimos menos, pues fue ideada también por el Bernard Walster, me parece, el embajador de Estados Unidos. Entonces, claro, se llegó a ese punto que no se sabía. Había miembros, por ejemplo, no se ha desclasificado y se ha pedido que se desclasifique el último Consejo de Ministros de Franco, aquel que acordó, que firmó las muertes de los 5 últimos fusilados. Pero en el tema del Sáhara, Franco parece que tuvo una postura muy firme de que a guerra con Marruecos, que dijo aunque dura 20 años, pero aquello no se da, en parte porque había muchos militares marroquíes del RIF que habían luchado en la guerra con Franco, que Franco luego los ubicó en el Ayun, que eso es otra cuestión a historiar también, ¿no? Y él les debía esa lealtad. Nosotros todavía no hemos desclasificado esos papeles. Hay una última obra de la que tuve conocimiento, de un historiador que murió con el COVID, que es Alfredo Grimaldos,
que lleva como título El Sáhara, la CIA, el Borbón y la modélica transición. Es un título provocador, ¿no? Alfredo Grimaldos murió al principio de la COVID, ¿no? Pero vamos, dejó un poco escrito esto en el sentido de que incluso hay documentación de que el asesor de Hassan II en esta materia pues era don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón, que además convenció un poco a Hassan II, al padre del actual monarca, de la importancia que tenía el que el Sáhara fuera marroquí, valedor también de la política norteamericana, que explica también que Norteamérica estuviera empujando a favor de nuestra transición en el capítulo del Sáhara, en el sentido de que, claro, entonces estaba el Egipto bajo la influencia, de alguna manera, rusa, estaba Argelia bajo. Entonces, claro, si además de eso se unía el Sáhara, pues encerraban a Marruecos, que era más pro-norteamericano, y entonces hubo toda esta serie de maniobras que están por esclarecer. Lo último que un fiscal de Alicante, que también ha escrito un libro sobre esta materia, es que parece que hay pruebas documentales de que Hassan II subvencionó la estancia de don Juan de Borbón en Estoril, que le pagó el alquiler de la famosa, ¿no? O sea que era, entonces, claro, el gobierno español ya de aquella época estaba muy dividido. Y tan dividido estaba que Juan Carlos estuvo 15 días antes de empezar la Marcha Verde, cuando empezó la Marcha Verde y los rumores, estuvo en el Ayun y, según las crónicas, dijo que España defendería aquello hasta la última gota de la sangre. Lo saca Paulo en su novela. No, Paulo, que te habla de la actitud del rey emérito con este asunto. Pero que luego se ha descubierto que no dijo eso, ¿no? Parece ser que dijo que saldría con honor. No, bueno, yo tengo... La verdad que el tema del Sáhara, de la salida de España, es que hay tanta información que siempre casi descubres cosas nuevas, ¿no? Yo estoy escuchando a Pascual y estoy descubriendo, yo no sabía lo de Juan de Borbón, por ejemplo, ¿no? Es la primera vez que lo escucho, ¿no? Y siempre el libro que sacó sobre la CIA, el profesor de Tenerife, que está en la Universidad de Gran Canaria, que yo también fui a su presentación en el Museo de Historia, y siempre surgen cosas nuevas, entonces es que es infinita la documentación que hay, ¿no? Entonces yo cuando me enfrenté a cómo lo cuento, digo, joder, es que me estoy metiendo en un campo minado, porque es que hay tantas cosas que no voy a poder abarcar todo y no voy a poder contarlo consultando todas las fuentes que hay y toda la información que hay, ¿no? Pero sí, yo cuento el momento donde yo soy más crítico en mi novela, que es quizás el momento más arriesgado de la novela, con diferencia, es cuando critico el viaje del rey, ¿no? Del rey a la Yum, ¿no? Y yo en principio en la novela aparecen en teoría las palabras que dijo, en teoría, porque hice la investigación y bueno, y en 2 o 3 fuentes descubrí esas palabras, ¿no? Que dijo que haría todo lo posible haré todo lo posible. No tengan ustedes duda de que España hará todo lo posible por salvaguardar los intereses del pueblo saharaui, ¿no? Pero eso lo dijo cuando la operación Golondrina de que España abandonaba el Sáhara ya estaba aprobada. O sea que el rey fue allí, recién nombrado rey, e hizo un paripé. Y dijo que iba a salvaguardar los derechos del pueblo saharaui cuando él ya sabía que en 15 días abandonaban el país, ¿no? Abandonaban el territorio. Y a mí eso me parecía, a mí eso me parecía terrible, y terrible. Me parecía una no sé, implanteable, algo. Y entonces, eso es lo que yo critico sobre todo, ¿no? Después
la situación era complejísima, ¿no? Porque tienes ahí la Marcha Verde, tienes a Hassan II ahí espoleando, apoyado por Henry Kissinger, por Estados Unidos, por Francia, Franco en el hospital, en una cama, conectado a una máquina que no se puede hablar con él. El ministro Solís, que tú nombrabas antes, pues que se dice que era el representante de los intereses de Hassan II en España, y por otro lado el ministro Cortina, que era el ministro de Exteriores, intentando reclamar el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, ¿no? Y hubo un momento en que parecía que era una guerra contra Marruecos o nos vamos, ¿no? Y el Frente Polisario atentando contra los españoles, pero ellos habían sido españoles porque tenían DNI, o sea, es que eso es tremendamente importante. O sea, cuando a España les interesó que fuesen españoles, les dio el DNI. Y después se fue y ya se olvidó de eso, ¿no? Entonces, bueno, el otro día leí también, es que es infinito, ¿no? El otro día, porque siempre estaba, no, es que nos fuimos porque nos estaban atentando contra nosotros y era entrar en guerra, y nosotros teníamos a Franco muerto, teníamos a ETA, teníamos al Grapo, estábamos en España en una situación dificilísima y como que eso había que irse de ahí, ¿no? Porque, o si no, entrar en una guerra, pero ¿quién tomaba la decisión de entrar en una guerra con Marruecos, ¿no? Y bueno, estas cosas que hace poco, ¿no? Como hace 3 semanas leí, que no sé si será verdad o mentira, pero lo leí en un artículo de un periodista, que Hassan dijo que Hassan II había dicho que, bueno, que lo de la Marcha Verde era un poco farol porque ellos nunca hubiesen sido capaces de entrar en una guerra con España, porque la capacidad de Marruecos de ganar una guerra a España era ínfima, ¿no? Y que, bueno, que se jugó ese farol de la presión de la Marcha Verde, pero después hizo la Marcha Verde, pero después, 500 kilómetros más al interior, se metió con todo el ejército para intentar aniquilar al pueblo saharaui. O sea que encima la Marcha Verde era un paripé pacifista cuando no tenía nada de pacifista, ¿no? Entonces yo no conozco, no sé, tampoco he investigado mucho, pero no conozco situaciones en la historia tan complicadas como esta, ¿no? Entonces era muy difícil que saliese bien. Y después ya, lo que a mí me parece también lamentable son los acuerdos de Madrid, ¿no? Me parece que los acuerdos de Madrid en los que vienen y, oye, pues la mitad para Marruecos y la mitad para Mauritania, y no se les da ni siquiera a los saharauis oye, que ustedes qué opinan, es que ni siquiera, sino ya directamente lo reparto, ¿no? Entonces, eso es duro, ¿no? Eso fue muy... Hay un libro también que ya está publicado de Jesús Palomares, que es el del último reemplazo de los que salieron de allí, que yo también lo he recogido porque hablo de la Unión Militar Democrática, que hemos hecho entrevistas también, donde el propio ejército español en el Ayun tenía previsto, no ya previsto, no eran partidarios los propios oficiales que estaban en el territorio, no querían obedecer las órdenes de la Operación Golondrina y tenían incluso la planificación de llegar a Rabat en 2 días. Y una de las pruebas que Jesús Palomares, que fue, ya digo, de último reemplazo, su libro no es una novela, sino que es un documental. Casi una semana antes de la evacuación, los barrios del Ayun y de Villacisneros, donde estaba el núcleo del Frente Polisario, fueron vallados con alambrada y se patrulló el ejército marroquí con el ejército español para que no salieran de allí. Es decir, que los retuvieron. Por eso muchos de los del Frente Polisario, que ahora hablas con ellos, dicen, es que no nos dejaron ni siquiera defendernos, porque estábamos preparados para defendernos, pero no nos dejaron, o sea, no nos dejaron salir. Y bueno, no sé, yo creo que, claro, que escribir novelas como nos hemos atrevido, con una realidad tan cercana, porque bueno, lo del Rif, por ejemplo, habría mucho que escribir ahí, muchas novelas. Ahora estoy leyendo, porque soy muy aficionado, Lorenzo Silva también tiene alguna novela de su bisabuelo, precisamente, con lo de la guerra del Rif, que también allí hay... Y el imán de Sender. Sí, digo que hay mucho
que hay mucho que ocultar, todavía hay mucho que ocultar y que lamentar. Sin embargo, esto que está tan vivo y que todavía, bueno, pues los últimos reemplazos, todavía estamos en los 70 años y hay mucha gente que estuvimos allí, y no solamente de soldados, sino también de militares. Es muy curioso esa, que yo un poco lo trato en la novela, porque muchas veces pensamos en el ejército español de la época de Franco como una cosa monolítica, y no, estaban los militares que procedían pues de la División Azul, de los alférezes provisionales de la guerra y tal, y muchos de los que eran de carrera, que bueno, la Unión Militar Democrática fue decapitada muy rápidamente, pero de esos militares que eran de alta graduación incluso, todavía hay quien está vivo y quien recuerda todas estas. Lo que pasa es que un poco, yo creo que no interesa, y más en la geopolítica actual, parece que no le interesa a nadie, ya a nadie. No, en absoluto, sí, ¿no? sí, Hay posturas testimoniales que... Perdona, pues, Pascual, es que estoy con el tiempo y no me gustaría terminar sin que el público si quiere participar con alguna pregunta, que van a ser no sé si hay algún... Sí. Yo he leído la novela de Pascual, no he tenido la oportunidad de la de Pablo, espero conseguirla ahora, y por eso la pregunta lleva dirigida a Pascual. Realmente es una novela histórica, tiene sentido que esté aquí en esta jornada, pero bueno, es mucho más, es una historia también de amor, y es una novela muy entrañable, se ve muy bien. Y tenía una curiosidad, y es que muchos de los capítulos de la novela se inician con unas citas de letras de canciones, muchas de ellas de la época, y he pensado, digo, probablemente el autor haya tenido alguna relación especial con la música, o a qué se debe, ¿no? A qué se debe, digamos, esas citas que son tan originales por otra parte. Muchas veces se citan autores, algunas frases célebres, ¿no? Esa era una cosa. Y la segunda, que en la novela tiene mucho que ver con Canarias, y en la contraportada hay una foto muy bonita del Correio de la Palma, y tiene que ver también con esa custodia, el traslado de los presos que se hacían en el Correio, precisamente, que desde el Ayun a Las Palmas. Entonces, bueno, a ver si nos podía explicar un poco a qué se deben, digamos, esas referencias a las letras de las canciones. Bueno, muy brevemente, por la hora, es una pregunta trampa, porque yo parte de mi biografía la oculto. Yo fui miembro de un grupo de música en la época de la transición, que tuvo su recorrido y que terminó precisamente con una canción célebre, que es la del Habla Pueblo Habla, un grupo que se llama Vino Tinto, y la canción aquella de Habla Pueblo Habla del referéndum por la reforma política, pues fue de mi grupo. Es algo que oculto para otra novela, ¿no? Porque también hay sobre la historia de este grupo fue esta. Y lo del Correio de la Palma, pues efectivamente, no sé si habrá tiempo de proyectar un clip de estos de 3 minutos que se hizo de la presentación precisamente de la novela en Tenerife, en el puerto del Tenerife, porque tuve la suerte de que se presentó, me dejaron el Correo de la Palma. Realmente eran varios barcos, era el Viera y Clavijo, que se fue desguazado, pero afortunadamente ha sido una suscripción popular y una fundación, y es entrañable. El día que presentamos esto para la prensa en el puerto de Tenerife, pues hubo gente que estuvo y que lloró porque había ido en este barco, ¿no? Y bueno, pues me pareció, ¿dónde la puedo presentar? Y la mejor presentación pues fue allí en el barco. La queríamos presentar. Es una novela de alguna manera política y todavía molesta, porque en España, hay una anécdota que con Florencio intentó que presentáramos por la tarde
Lo presentamos en la Sociedad Económica del País, en el Museo del Ejército, que hay en Tenerife. Y el comandante, cuando leyó la contraportada y vio que decía en los últimos años de la dictadura franquista, pues dijo, no, esto no, en el museo no procede porque esto es política, ¿no? Y bueno, pues es curioso, ¿no? Es curioso. Nos hubiera gustado presentarla allí, que era un espacio más grande, pero bueno, todavía los tiempos que corren no se pueden presentar estas novelas en según qué sitios. Bueno, otra pregunta, ¿sí? Después ya dijeron que sí, que sí, que una vez mirado, que no pasaba nada, que en otra ocasión se podía presentar. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, hay dos. Gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por venir a la presentación, a los dos autores. Muchas gracias por compartir también hechos históricos y una novela muy interesante. Y mi pregunta va un poco dirigida a ambos. Las novelas históricas, también lo decía Pascual, ¿no?, que ayudan a mantener la memoria histórica viva, ¿no?, a no olvidar los recuerdos. Pero también creo, desde mi punto de vista, que favorece a estrechar los lazos, ¿no?, y a la comunicación, el diálogo entre diferentes culturas. ¿Qué opinan al respecto? Pues yo las escribo precisamente por eso, por lo que tocas de decir. Yo creo que has dado en la clave del objetivo de mis novelas, ¿no? De esta y de la anterior, y de Taves Dakar, ¿no? Porque la novela, sí es verdad que es una novela histórica y una novela que narra los hechos que hemos comentado hoy, ¿no? Pero sobre todo va más allá que eso, ¿no? La novela es una novela de entendimiento y de conocimiento del otro y del diálogo con el otro, ¿no? Entonces, yo, bueno, que llevo tantos años yendo a África, pues lo que me doy cuenta es que no tenemos ni idea de África, no tenemos ni idea, y cuando no tenemos ni idea, pues no sabemos, y cuando no sabemos, pues tenemos miedo, ¿no? Pero cuando sabes y cuando conoces y cuando pues tienes argumentos para mantener una conversación con el otro, ¿no? Y siendo conscientes de las diferencias, pero también siendo conscientes de la ansia del conocimiento, ¿no? Entonces las cosas cambian, ¿no? Y eso me ha pasado a mí, es una experiencia personal. Yo cuando empecé a leer sobre África, empecé a conocer la historia, la sociedad, la cultura, cuando empecé a dominar todo eso, mis conversaciones, ¿no?, y mi manera de mirar África era distinta, ¿no? Mucho más, bajo mi punto de vista, mucho más rica, mucho más interesante, ¿no? Y por eso he escrito estas dos novelas, ¿no? La idea de estas dos novelas es que son dos novelas aventuras, una manera de intentar que por medio de un entretenimiento pues accedas al conocimiento de la región y que sirva para fomentar el diálogo, ¿no? El diálogo con el otro, con el que es diferente, ¿no? El otro día me entrevistaban en Atalayar, que es una revista especializada en temas del Magreb, y me encantó el titular que eligieron, ¿no? El titular era las diferencias, ¿cómo era? Ahora ya se movió el titular. Pero las diferencias no provocan la distancia, o sea, el alejamiento, sino el ansia de conocerse, ¿no? Algo así, ¿no? Y es lo que yo creo, ¿no?, de estas novelas. Sí, yo quería decir también la importancia que suponen acontecimientos como este, ¿no? Yo ayer que estuve aquí todo el día, disfrutando de la microhistoria, porque una cosa es la macrohistoria de acontecimientos donde ubicamos una historia de amor, como decía Ángel, etcétera, y otra cosa es la microhistoria de Tacoronte, ¿no? Ese florecimiento que hay hoy, de mirar sobre la historia de nuestro propio pueblo, por pequeño que sea, de las familias, de cómo se ha ido desarrollando la economía, de cómo el comercio, la arquitectura, etcétera. Yo creo que nos enriquece culturalmente. Por eso yo creo que experiencias como esta, pues desde luego hay que potenciarlas, y yo les digo que lo estoy pasando estupendamente, a pesar de que, bueno, pues yo nací en un pueblo muy lejano de aquí en la península. Nunca se sabe de dónde provenimos, ni de dónde vamos, ¿no? Porque esto de la genética y de los ADN, luego nos llevamos muchos sobresaltos. Pero sí es verdad que muchos peninsulares tenemos con Canarias el acercamiento
claro, para mí, yo cuando vine durante la mili 2 veces a Canarias, pues era como la Nueva York de las Nueva York, o sea, del desierto venir aquí. Y yo siempre he tenido pues como esa aspiración de venirme a trabajar a las Canarias. Ángel lo sabe, mi mujer también, que cada vez que salía un concurso de traslados, pues veía si había alguna plaza en Canarias. Lo que pasa es que luego pues te llevan a otros compromisos, los hijos, los tal cual, y al final la vida se pasa muy rápido y ahora ya veo los concursos de traslados y ya estoy jubilado y no puedo pedir, ¿no? Pero sí aprovecho para venir. Y de hecho con la novela estoy muy agradecido porque este año, 2022, el Teide lo he visto en invierno, en primavera, en otoño y en verano y en otoño. O sea que hemos tenido ese privilegio. Bueno, también una pregunta, Carlos. Buen día. Con Carvajal, con las pinceladas que has dado, te leeré, seguramente me acercaré a una cosa que nos ha pasado desapercibido, noticia hace 3, 4 años. Los ingleses encuentran raras tierras al sur de Canarias, en los montes y demás, y seguro que en poquitos despachos americanos ya habían puesto a la gente y habían puesto en contacto con el reino alauita, de los problemas que nos estamos jugando ahí. Entonces, tengo que leerla. Sí te agradezco las pinceladas que has puesto. Con Ortuño tuve la suerte de estar en la presentación. Se adelantaban pinceladas. Me puedes cortar cuando quieras, por el tiempo. Siempre ponemos el escudo del tiempo, entonces permítame la muletilla canaria. ¿Para qué coño entonces hacemos estos festivales? Pero hay que comer y todo eso. Bien, no, pero a lo que me refiero es a ciertas esclavitudes con el tiempo, de simplemente rebeldía. Pues con la novela de Pascual, desde la intimidad erótico-afectiva sexual y sus satélites, de cómo lo plantea, de cómo repercuten vivencias conviventes, te va abriendo. Y permítanme que les traiga una imagen. Aquí hay una persona que seguramente no sacó el estropajo del agua para que se destiñera porque conoció directamente los estropajos de plástico. Pero una parte importante de nosotros conocimos los despertadores de cuerda. ¿Por qué traigo ese tema? Porque hace años se recomendaba que si te traías un cachorro de perro, le pusieras un despertador porque le recordaba al sonido del corazón de la madre y se tranquilizaba. Ahora no se puede hacer, todos van con pilas. ¿Por qué cuento esto? Porque es un despertador vital la novela de aquellos días en el Sáhara, en que las personas de poquito más de 60 años en adelante, les sugiero no solamente que la lean, que lo comenten, sino que lean 2 números, porque va por números, porque te despierta, como si fuera un despertador al que le tienes que dar vida dándole cuerda, y se recuperan, pero testimonios, no microhistorias, sino porque habían otras historias palpitando, y la canción que hábilmente tu colega ha hecho que lo ponga. En resumen, hago 2 propuestas. Una, recomienden a todas las personas que lo lean, especialmente a los mayores de 60 años, porque les recordará, les emocionará y se encontrarán con ellos mismos. La segunda recomendación, que ya hice una prueba y me salió muy bien, una persona que veníamos hacia acá, le pregunté indiscretamente la edad y fue un acierto, 43 años. Entonces, en forma de club de lectura, que están muy institucionalizadas, de lecturas compartidas entre gente que tenga 40 años y los que tenemos más de 60, y al ir determinando qué es lo que se lee, como algunos episodios que se describen, que nos los contagia, que nos los regala Pascual,
a unos nos recuerda una serie de cosas a lejía, y a otras personas con menos edad son esos cambios en los que nos hemos duplicado la población en el planeta. Es una fuente de una vitalidad fresca que no dejaré que se equivoquen no leyéndola. Muchas gracias. No, las gracias te las estoy dando. Es amigo, es amigo y lleva comisión, lleva comisión. ¿no? Las gracias te las estoy dando a ti en público. Es otra historia. Porque hay dos sectores, él se ha referido a los que tuvimos la suerte de ser universitarios, de cambiar la mentalidad con respecto a los abuelos, a los padres, y luego otro sector mucho más amplio, que no fue universitario, pero sí que se movían en los ambientes de los cristianos de base, donde, y luego se van diversificando, donde aparece ese sentido que ahora se está disolviendo en la historia actual por el plástico mental, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es dándote las gracias a ti. Y lo de la comisión, por supuesto, ¿no? Bueno, pues lamentablemente ya vamos a cerrar el acto. Sí quería recordarles que esta tarde comenzamos a las 6 con la presentación del libro El hijo del apotalado, que es un libro que les recomiendo que lean, y vamos a entrevistar a su autor, que es Jorge Fonte. El libro se desarrolla durante la Guerra Civil en la Isla del Hierro y es realmente un libro, en mi opinión, que ha sido bastante revelador. Y a continuación tendremos un debate a 3 que va a tratar la mujer, posguerra y represión en Canarias, en el que van a intervenir Cecilia Domínguez Luis, Premio Canaria de Literatura, con una novela que transcurre en este periodo que se titula La Sorriba. Tendremos también a María del Mar Rodríguez, autora de La Prestamista, y a Candelaria Pérez, autora de Felisa en su mudanza. Yo creo que son 3 magníficas novelas que además resumen muy bien el epígrafe de este debate. Terminaremos a las 8 en este mismo lugar con una exhibición de 2 cortometrajes de Daniel León Lacabe, que es un cineasta de Gran Canaria, sobre también la guerra civil. Son documentales de ficción. Uno se titula Ana después del tiempo y El zoo de papel. Yo creo que son 2 buenos trabajos de producción bastante limitada, pero con bastante imaginación, y da una idea de por dónde en este momento puede avanzar el cine que se hace en Canarias. Terminaremos a las 9:30 con un recorrido ya en el exterior con José Gregorio González, donde muchos de los que vayan a asistir van a pasar mucho miedo, con eso digo todo. Despido el acto dándole muchas gracias a Pascual y a Pablo e invitándoles a que estén como invitados en la tercera edición. Pascual, con tu nueva novela, que estoy seguro que también va a ser histórica. Bueno, le toma afición. Y a Pablo con su próxima novela, que no sé yo si será histórica. Con esto despido, les pido también un fuerte aplauso a los 2 invitados y muchas gracias a ustedes.